Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar presentes en esta Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Comentarles antes de empezar, esta semana estaríamos, de hecho, citando de nueva cuenta por la cantidad de asuntos que tenemos. Ustedes saben, justicia es de las comisiones con mayor carga de trabajo. Buenos días, que ya son tardes, compañeros y compañeros, siendo las 12 horas con 11 minutos del día 23 de mayo del 2022, se abre la sesión con el objeto de verificar la existencia del quórum. Solicito al diputado secretario se sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, presidente. Con mucho gusto, presidente. Por disposición de la diputada presidenta, vamos a pasar lista. Diputada Georgina Bujanda Ríos. Presente. Óscar Castrejón Rivas, un servidor, presente. Diputada Ilse América García Soto. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. Presente, diputado. Muy bien. Diputado Ismael Pérez Pavia. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente. Presidente, diputado, gusto. Buenos días a todos. Buenos días. Tardes. Los cuatro, sí hay cómo, ¿no? Sí. Le informo a la diputada presidenta que se encuentran de la comisión 4 diputados presentes y 3 ausentes. Gracias, diputado secretario. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafo segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el acuerdo 67º, diagonal 001, diagonal 2021, PC, aprobado los 28 días del mes de septiembre del año 2021, se da inicio a la reunión del día 23 de mayo del año 2022, reunidos de manera presencial en la Sala Revolución, ubicada en el primer piso del edificio que alberga este Poder Legislativo, así como de manera remota virtual, para que todos los acuerdos que en ella se tomen tengan plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Primero, base de lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, análisis de los proyectos de dictamen que recaen en los siguientes asuntos. Número 1. Asunto 978. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversas disposiciones del Código Penal, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado a fin de dotar de herramientas a los operadores del sistema de justicia para una procuración más efectiva. Iniciador o promovente, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Número 2. Asunto 1025. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como de la Ley del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de Chihuahua, con la intención de hacer más ágil y accesible, el trámite de inscripción de las personas deudoras alimentarias. Iniciador o promovente, la de la voz, diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. Quinto, análisis de los siguientes asuntos. Número 1, asunto 748. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 193 del Código Penal del Estado a fin de agravar la pena por el delito de violencia familiar tratándose de personas mayores en situación de vulnerabilidad. Iniciador o promovente, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 2. Asunto 525. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar los artículos 91 bis y 180, así como adicionar un capítulo octavo con sus artículos 180 ter, cuarter, quintus, sextus y séptimus al título quinto del Código Penal del Estado de Chihuahua para incorporar el delito de pederastía.
Promovente, diputados del Grupo Parlamentario del PAN. Sexto, asuntos generales. Solicito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con mucho gusto, diputada presidenta. Por orden de la diputada presidenta, someto a votación el orden del día. Les pido, por favor, expresar su voto. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. A favor. Un servidor, Óscar Castrejón Rivas, a favor. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. A favor, diputado. Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente. A favor, diputado. Le informo a la diputada presidenta que de los diputados presentes por unanimidad se votó a favor. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior, toda vez que las reuniones son videograbadas, le solicito omitir su lectura y si no existe objeción o comentario al respecto, le pido al diputado secretario se sirva a poner a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior e informe el resultado. Con mucho gusto. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los integrantes de esta comisión, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, por favor de expresar su voto. Los que estén por la afirmativa en forma de, bueno, es virtual. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. A favor. Un servidor, Óscar Castrejón Rivas, a favor. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. A favor. Muy bien. Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente. A favor. Informo a la diputada presidenta que de los diputados presentes, que somos 4, por unanimidad votaron a favor. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior. En relación al cuarto punto del orden del día, es decir, el análisis de los proyectos de dictamen que recaen en los asuntos 978 y 1025, se concede el uso de la palabra al secretario técnico, por favor. Adelante, diputado Trejo, por favor. Diputada, si me lo permite, le concederíamos el uso de la voz a mi compañero. Adelante. Con su permiso, presidenta. Bueno, este es el asunto 525, que es una iniciativa con carácter de decreto, efecto de reformar los artículos 91 bis y 180, así como adicionar un capítulo octavo con sus artículos 180 cuarto, quinto, sextos y séptimos al título quinto del Código Penal del Estado de Chihuahua para incorporar el delito de pederastía. El problema planteado por el iniciador es que México ocupa el primer lugar en cometer abuso sexual en contra de menores, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. De lo anterior se... Perdón, compañero, pero siguiendo el orden del día... Perdón, pero es que le discúlpeme. Estaríamos de acuerdo al orden del día aprobado en el punto cuarto, en el análisis de proyectos de dictamen. O sea, ya habíamos resuelto el sentido y sería el asunto 978. Sí. Perdón. Sí. Si me permite, diputada. No, a todos nos pasa, a todos nos pasa, tranquilo, a todos nos pasa. Sí. A todos nos pasa. Rápidamente, diputada, es el asunto que vimos en la reunión próxima pasada, es el 978. Es una iniciativa que pretendía reformar la ley orgánica de la Fiscalía y otras disposiciones, entre ellas el Código Penal, a efecto de incorporarle la obligación a la autoridad jurisdiccional como al Ministerio Público de promover los acuerdos reparatorios. Sin embargo, en aquel debate de la reunión pasada, reitero, se determinó que dicha carga es procedimental, por ende no somos competentes para legislar en esta materia, toda vez que tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en otras disposiciones, pero en específico el Código Nacional, se encuentra un capítulo dentro del título que tiene que ver con las salidas alternas, es decir, todos estos acuerdos reparatorios. Y ahí se dice el dónde, cómo, cuándo y quién debe de promover estos acuerdos reparatorios. Por ende, si nosotros
incorporamos esta obligación de fomentar los acuerdos reparatorios, estamos invadiendo una competencia federal, de ahí que se concluyó que somos, reitero, incompetentes para legislar en dicha materia. Incluso no podría ser ni siquiera instrumental, porque en el Código Nacional se establece la probabilidad, es decir, es una facultad potestativa para el Ministerio Público el promover acuerdos reparatorios, y en la iniciativa se dice deberá de hacerlo, es decir, estaríamos incluso contraponiendo lo que menciona el Código Nacional. Sin embargo, se reconoció el problema, es decir, que existe esa afectación para las personas que han sido defraudadas en materia agropecuaria. Por ende, se concluyó exhortar a la Fiscalía General y a la autoridad jurisdiccional para que promuevan estos acuerdos reparatorios en favor de las víctimas que han sido defraudadas en materia agropecuaria. Es así como viene el proyecto de dictamen, diputadas, diputados. ¿Puedo tomar la palabra? Por supuesto, claro que Sí. sí, diputado. Claro, siempre podemos tomar la palabra, adelante. Oiga, Guillermo y compañeros diputados, a mí esta iniciativa me parece muy buena. La realidad de las cosas es que ha tenido un enfoque, en mi modesta opinión, equivocada, como le han dado al que le llaman el nuevo sistema de justicia penal. El objetivo del sistema de justicia penal que empezó a operar en Chihuahua, a diferencia del país en el 2007, era que los juicios orales fueran la excepción, no la regla. Que realmente casi todos los asuntos tuvieran salidas alternas, Por diversas causas que no viene al caso ahorita señalarlo, se ha prostituido de alguna manera el objeto del sistema de justicia penal. Entonces, aún y cuando haya algún aspecto que pudiéramos hablar de falta de competencia, como aquí en el asunto dice que se puede a las leyes orgánicas, tanto de la Procuraduría como de la ley orgánica del Poder Judicial, a mí me parece que sería muy bueno ver la manera, aunque de repente alguien pudiera, que no veo por qué pudieran interponer un amparo de que se violan las competencias, pero ayudaría mucho a agilizar y en realidad darle el sentido de los juicios, porque hay jueces o ministerios públicos que lejos de promover la salida conciliatoria a través de una suspensión del juicio a prueba, hasta del juicio abreviado y del arreglo reparatorio, que no se llama así, se llama de otra manera, pero es lo mismo. No promueven eso, no lo promueven. Y esta reforma, si se diera, ayudaría mucho, me parece a mí, a ese gran cúmulo de trabajo que está ahí, unas porque realmente hay y otro porque no promueven este tipo de salidas alternas. Este sería lo que hizo un servidor. Muchas gracias, diputado. Yo también quisiera tomar el uso de la voz en relación a su participación. Yo coincido con usted. El objetivo del sistema penal acusatorio es evitar que llegue la menor cantidad de asuntos a discutirse justamente, a llegar a juicio. O sea, se busca precisamente las salidas alternas. Sin embargo, sabemos justamente que la implementación del sistema penal acusatorio empezó aquí en Chihuahua en el 2007 y que posteriormente procedió una reforma a la Constitución por la cual se generó esta competencia nacional, es decir, para el Congreso de la Unión en materia procedimental penal. Entonces, en ese sentido, yo comparto con usted el espíritu de la iniciativa, me parece sumamente encomiable, sumamente necesario. Entonces, lo que nos queda, por así decirlo, es justamente poder exhortar o invitar al Ministerio Público a que realice esta cuestión y quizá con posterioridad, algo que también puedan hacer las legislaturas locales es
es fomentar, es hacer iniciativas ante el Congreso de la Unión. Entonces, a lo mejor, diputado, pudiéramos juntos y signarla los miembros de esta comisión, así como la iniciadora, signar una iniciativa ante el Congreso de la Unión, que es el órgano necesario para poder hacer esto. Porque de aventarnos nosotros una reforma que sea inconstitucional, lejos de ayudar a los procedimientos, los estamos afectando, y más en materia penal. Entonces, creo yo, insisto, comparto con usted totalmente el espíritu y el sentido de esta iniciativa. Sin embargo, creo de verdad que no podemos aprobarla en los términos en que viene por la imposibilidad jurídica, y que de hacerlo, que usted me comentaba del amparo, creo que afectamos más a las y los ciudadanos en sus diversos procesos penales. Muy bien, muy bien. Yo no tengo nada que debatir. Muy bien, por disposición de la diputada presidenta, el dictamen de la comisión técnica se somete a votación. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. A favor. Diputado un servidor Óscar Castrejón Rivas, a favor. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. Porque tuvo problemas de conexión, ¿no? Pero seguimos teniendo... No tenemos quórum. ¿Está conectado o no, verdad? Pudiéramos preguntarle a sus asesores si es temporal, porfis. Es que sí están por Pero yo decía por esto, la ley urbana. En las obligaciones de los jueces de control, las obligaciones de los jueces. Por ejemplo, ahorita ahí viene una que me pidieron de estar ya de él o de él, de la cosa. Entonces, casi como los oficinas, ¿sabes? Creo. Sí, porque le dices, si no, no te parece. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Falta Ismael. José Alfredo en la lista. Sí, Michael. Ya le marqué, tampoco me contesta. ¿Alfredo? Sí, ya le estoy mandando mensaje al Alfredo. Parecía que estaba en reunión en otro lado. Sí. Ahorita que entró estaba en... No contesta. Pues yo creo que cancelamos. ¿Han logrado hablar con el diputado? 3 minutos, ¿lo esperamos entonces? Pues sí, ¿no? Sí.
hasta el martes de la semana próxima va a haber pleno. ¿Es hasta el 30? Ese diputado, de hecho, hubo un asunto similar hace mucho en Chihuahua. Se legisló la ley de vialidad y tránsito, en donde palabras más, palabras menos, se establecía la obligatoriedad a la gente de vialidad de que no detuviera a la persona cuando eran daños y tuviera seguro. ¿Por qué? Porque decían, oye, pues las personas, todas sus familias han conducido, no todas las fiestas, pero está asegurada, no hay lesiones graves, llevan con toda la familia, llegando allá y el Ministerio Público inmediatamente nos va a libertad. El delito imprudencial está asegurado, no pasa. Establecimos esta regla en la legalidad para pensar, ¿no? Obvio, la Corte, al momento de analizar el que es puntual de esto, el ministro Franco, por ejemplo, una información ya es ministro, dice, yo lo veo muy positivo porque la exposición de motivos viene que lo que es constitucional. Sin embargo, es materia si bien no lo considero materia procedimental, lo considero salida hacia alternativa y no es. Sin embargo, no tuvo ya más peso lo referido por Franco porque la mayoría del pleno determinó que era materia de plata, por ende, materia procedimental. Es inconstitucional esta. Sí, pero no hay flagrancia ahí. No, por la no dijo que. No, eso es materia. Ya sé. Es que el 16 constitucional, el 134, no me acuerdo ahorita el número del Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, la flagrancia es cuando lo sorprendes por hacer el delito o inmediatamente después de cometido, pero que hay una persecución y los tránsitos llegan como una hora después, siempre ya se terminó la flagrancia. Pero no sabía yo eso. Sí, fue en el 16 o 2014, por ahí. 16. No, el 16. La reforma fue en el 2014, creo. Y luego en el 16 fue cuando se incorpora la
Diputada, perdón, se me cayó aquí el internet, ya estoy de vuelta. Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí. Adelante, diputado, sometemos a votación. Sí, diputado Chávez, estábamos en la votación del asunto 978. La diputada Georgina Alejandra Bujanda había votado en favor, un servidor había votado en favor y toca el turno para su votación. A favor, diputado. Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente. A favor. Me informo a la presidenta que ha sido votado por unanimidad de los diputados presentes el asunto 978. Muchas gracias, qué amable diputado. Se aprueba el dictamen. A continuación, cedemos el uso de la palabra de nueva cuenta a la Secretaría Técnica para que por favor procedamos al análisis del dictamen 1025. Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. La iniciativa, como vimos la vez pasada, es una con carácter de decreto que pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones para hacer más ágil y accesible la inscripción en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias. En obvio de repeticiones, solamente mencionaré que la iniciativa expone dos problemáticas. La primera se trata o gira en torno al procedimiento administrativo para lograr el registro de las personas morosas deudoras alimentarias. Y el segundo gira en torno al órgano que se considere más adecuado llevar la operatividad de este registro. Se determinó en el sentido de la iniciativa se instruyó a la Secretaría Técnica que emita un dictamen en ese sentido, por lo cual se envió a por medio del grupo el dictamen. Ahí nada más, diputada, si me lo permite, voy a poner el cuadro comparativo o lo omito, usted me diga. Por favor, adelante, diputada, licenciada. Voy a mencionar solamente, diputada, lo que sucede es que en el proyecto que les envié, en los jueces de ejecución están en 97. Sí. En el proyecto que les envié, diputada, se había considerado no darles esta atribución a los jueces de ejecución. ¿Y cuál atribución era? Los de solicitar la cancelación oficiosamente del registro una vez que ya salieran de esta morosidad. Sin embargo, se hacía la consideración en el proyecto que envié, reitero, de que si el registro no era considerado una pena como tal, porque no es parte de la pena del delito, sino es un procedimiento administrativo, es una norma periférica para tutelar el bien jurídico que es el acceso a los alimentos. Entonces los jueces de ejecución no tenían por qué verificar el cumplimiento de ese registro. Sin embargo, me hicieron ver ahí un error en el que incurrí, diputado, ¿cuál es? De que las personas que ordenan la cancelación de ese registro es una autoridad jurisdiccional y no la autoridad administrativa. Entonces, se cambió el proyecto no para que fuera oficiosamente, sino que a petición de parte acudan ante el Tribunal de Ejecución de Penas, y el Tribunal de Ejecución de Penas, una vez que verifique que evidentemente ha salido de morosidad, entonces le ordena a la dirección del registro civil cancelar el registro. Todo lo demás está idéntico a como se envía el proyecto, es decir, la carga, ya cierro este punto en lo particular y explico el fondo del proyecto, en donde la carga que tenía ante la víctima de solicitar la inscripción se le quita y se le traslada a la autoridad jurisdiccional para que sea esta la que, después de emitir su resolución,
solicite la inscripción, al menos en materia penal. La otra es el órgano adecuado que debe llevar el registro. Por lógica, el órgano que está capacitado y que tiene orientados sus recursos, tanto materiales como económicos, para el registro de personas, pues es la Dirección del Registro Civil, y así nos lo hace ver la iniciadora aquí presente, en un estudio de derecho comparado. Nos dicen, oigan, donde se ha legislado está a cargo del registro civil por obviedad de razones. Entonces, se desincorpora del órgano jurisdiccional y se incorpora en el registro civil. Perdón, diputada, adelante. No, al contrario. Yo creo que son las dos razones son importantísimas. La primera es el acceso a la justicia. Usted lo sabe, diputado, es importantísimo evitar revictimizar, evitar que la víctima, o sea, ya de por sí ya le quedaron mal con los alimentos, acaba de pasar por un juicio donde se supone que ya hay sentencia ejecutoriada y se tiene que ir a otro organismo a solicitar este procedimiento y se le da 5 días a la víctima, lo cual está muy bien porque todo proceso tiene que tener siempre un respeto a la garantía de audiencia. Sin embargo, nos parece ya, o sea, como que dices, híjole, ahora otra cosa. Entonces, cosa diferente es estando en el registro civil, que pues ya su nombre lo lleva, registro. Simplemente el registro civil y como explicamos en la exposición de motivos, aunque suena repetitivo, ya es una institución que lleva registros, tanto en el primer libro, tanto de nacimientos, adopciones, matrimonios, emancipaciones, entonces, ¿qué buscamos? Pues que sea el registro civil justamente porque cuenta con las capacidades técnicas, presupuestales, materiales para sacar adelante esta situación, pues que pueda ser esta instancia ante la que acuda la persona a quien se le hace exigible la pensión alimenticia, como incluso las autoridades, porque ustedes recordarán que, por ejemplo, esta cuestión del registro de deudores alimentarios trae como intención incluso el tema el tema vaya de poder ser objeto de candidaturas, de poder ser elegible para puestos de designación como de elección popular, el poder, vaya, todas estas cuestiones trae aparejadas. Entonces, no sé si pudiera poner de nueva cuenta el cuadro para analizarlo. ¿Le pueden llamar Pontes? Llegó. No está conectado. Bajarlo un poquito. Y luego sería importante mencionar el otro cambio que hicimos, que es muy importante en cuanto a que de cambiar la situación jurídica, quien debe de hacerlo es el juez de ejecución, puesto que los jueces de enjuiciamiento terminan su cometido al momento de emitir la sentencia. Entonces, claro, por lo tanto, como usted lo sabe, en dado caso, el cumplimiento de cualquier parte de la sentencia, que obviamente para poder entrar al registro de personas deudoras alimentarias tiene que haber corrido un determinado proceso o una sentencia ejecutorial. En el caso que nos ocupa, que es el derecho penal, ya evidentemente hubo una sentencia ejecutoriada, ya participó un tribunal de enjuiciamiento, entonces ya ahí procedería con el juez de ejecución. Sí, esa parte, diputados, es en relación con esa distinción que mencionó
que tiene que ver con el tribunal o la autoridad en ejecución de penas. Se hace el razonamiento o se busca o se reflexionó cuál sería la autoridad competente. ¿Por qué? Porque el tribunal de enjuiciamiento, como menciona la diputada, su labor termina en el momento en el que emite esa sentencia. Pero ¿cuál es la autoridad que le da seguimiento al cumplimiento de esa sentencia? Pues es una autoridad de ejecución de penas. Entonces decíamos, ¿a quién se le debe dar la atribución de ordenar la cancelación de ese registro? ¿Al tribunal de enjuiciamiento o al de ejecución? Por obviedad, dijimos es al de ejecución, porque la actividad de la autoridad que emite la sentencia del tribunal de enjuiciamiento o el de control en caso de abreviados, ahí concluye. Él ya no tiene esa, ni operativa ni jurisdiccionalmente tiene ya esa carpeta, ¿no? Entonces ya no tiene esa función. Entonces, a quien se le podría facilitar es a la autoridad en materia de ejecución, que tendrían que hacer ahí un ajuste operativo nada más para que verifique una vez, reitero, a petición del parte, esto es cuando la persona interesada sienta que ya dio cumplimiento. O sea, ya sácame de ahí. Ajá, va con la autoridad y le dice, oiga, sáqueme. Y ya la autoridad tiene que hacer el raciocinio, fundada y motivadamente, si es cierto que ya salió de morosidad, y ahora sí le ordena al registro civil. Pero lo importante, creo, disculpe que hable ahora sí a título personal, es que sacamos de la ecuación a la víctima. La víctima ya no va a tener que andar haciendo ese recorrido para buscar. Pero la víctima sí lo va a hacer de todos modos. ¿Ah? Está en su derecho. Sí, sí. No, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues si les parece bien, lo sometemos a votación. No sé si usted tenga otra observación, diputado Castrejón. O sea, no, yo estoy de acuerdo, o sea, todo lo que contribuya a que las personas cumplan con la pensión de alimentos me parece bueno. Pero el juez de ejecución, cuando se solicite que se dé de baja, siempre va a llamar a la víctima. Ya ella sabe si va o no va, pero siempre le va a exigir al Ministerio Público que cite a la víctima. Yo por ese último argumento que decía, pero estoy de acuerdo. Sí, o sea, va a citar a la víctima, pero lo que tenemos que tener claro es que son los mismos jueces, o sea, es el mismo juez de ejecución. En cambio, en la ley como la tenemos vigente, era un organismo dentro del Poder Judicial donde tenía que hacerse el procedimiento, con todo lo que eso ustedes saben que implica. O sea, es decir, en los requerimientos presupuestales y todo, y a usted le consta, o sea, simplemente en la pandemia, y es parte de la justificación que damos, si bien esto quedó aprobado antes del inicio de la pandemia, los recursos del tribunal se orientaron a la posibilidad de llevar a cabo las actividades del mismo a través de forma virtual, y la verdad es que vas a poner a hacer a una institución cuya principal función es la impartición de justicia, un registro, cuando tienes ya una institución que se encarga de registrar. Entonces, básicamente por ahí es. Y que en derecho comparado, más de 18, ya dice usted, ya no la aventamos. Muy bien. Si gusta, lo sometemos a votación, diputado. Sí, con mucho gusto. Por orden de la presidencia, de la diputada presidenta, someto a los miembros de esta comisión la aprobación del dictamen que se hizo del asunto 1025. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. A favor. A favor, perdón. Un servidor, Óscar Castrejón Rivas, a favor. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. A favor. Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente. A favor. Muy bien. Informo a la diputada presidenta que los miembros presentes y por internet de esta sesión han votado en forma anónima a favor del dictamen del asunto 1025. Muchas gracias, diputado. A continuación, siguiendo el orden del día, entonces ahora sí pasaríamos al punto número 5, que es donde estaba usted atinadamente explicándonos los asuntos. El licenciado Padilla, si son tan amables, iniciaríamos con el artículo, con el asunto 748
que es una iniciativa de decreto a efecto de reformar el artículo 193 del Código Penal a fin de agravar la pena por el delito de violencia familiar, tratándose de personas mayores en situación de vulnerabilidad. Con su permiso, diputada presidenta. Este asunto, como vimos en la reunión próxima pasada, lo alcanzamos a analizar, sin embargo, nos quedamos en una pregunta que formulé a la comisión. Y para efecto de contextualizar, como saben, esta iniciativa pretende agravarle el delito de violencia familiar cuando el sujeto pasivo del delito sea una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad. Nos expuso la problemática que se está viviendo a nivel nacional, incluso a nivel local, ¿no? Todas estas carpetas de investigación o denuncias que existen en contra de personas que han vulnerado a estas personas adultas mayores. Y como un dato, tenemos registradas 4,000, según la iniciativa, 4,122 denuncias en la Fiscalía General del Estado. Esto es en un periodo de febrero del 2018 a febrero del 2020. Es el dato que nos proporciona la iniciativa. Se concluyó que era viable, que técnicamente no había ningún inconveniente. Sin embargo, me voy directamente a la pregunta, diputada presidenta, y para contextualizar, me permitiré exponer un articulado en pantalla. Tenemos la Ley de Asistencia Social Pública y Privada del Estado de Chihuahua. El artículo 3, en su fracción quinta, nos dice qué es lo que se consideran personas en situación de vulnerabilidad. Estas son las personas que estaría tutelando esta disposición, con el agregado de ser persona adulta mayor, obvio. Es decir, nos dice, serían aquellas personas que por diversas circunstancias se encuentren imposibilitadas para superar efectos adversos causados por factores biopsicológicos o eventuales naturales, económicos, culturales o sociales. Después, esa misma ley nos dice quiénes son las personas sujetas a asistencia social, que son las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, entre ellas las personas con discapacidad. De una manera un poco más clara o gráficamente, nos lo establece la Ley de Asistencia Social Federal, que nos dice que son estas personas las que se encuentran en estas condiciones. En específico, en su fracción quinta, establece personas adultas mayores en desamparo, con discapacidad o que ejercen la patria potestad. Es decir, si se fijan, tenemos personas adultas mayores que no necesariamente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y no lo digo yo, lo dice la primera sala. Lo pueden localizar en el número de registro es el 201-1524. Es una tesis alada de la primera sala de abril del 2016. Y esta tesis nos dice que a la voz la pueden encontrar también. El envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad. Entonces, tenemos este primer grupo, ¿no? No todas las personas adultas mayores se encuentran en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, hay otro grupo, de acuerdo a esta definición. Es decir, hay personas adultas mayores que son vulnerables, pero no necesariamente se encuentran en una situación de discapacidad. Es decir, reitero nuevamente, adultas mayores que no son vulnerables, adultas mayores que son vulnerables, pero no se encuentran en situación de discapacidad. Y hay personas que se encuentran, adultas mayores en situación de vulnerabilidad, son este tercer grupo, pero todas las personas adultas que tengan discapacidad, son vulnerables. Reitero nuevamente estos tres grupos. Yo creo que el primero y el segundo queda muy claro, ¿no? Hay personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad que no tienen una discapacidad. Pero todas las personas adultas mayores que se encuentren con una discapacidad son personas en situación de vulnerabilidad.
El artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice o nos obliga al Estado parte, en este caso a México, a celebrar consultas cuando se esté hablando de personas con discapacidad. Aquí viene, diputada, diputados, el debate, ¿no? Porque incluso entre el cuerpo técnico llegamos a esta disidencia. Por un lado se dice que no estamos hablando, o una base argumentativa es de que la disposición textual no habla de personas con discapacidad, sino de personas en situación de vulnerabilidad. Por ende, no estaríamos obligados a realizar una consulta. La otra postura es que, si bien es cierto, no estamos hablando de personas de vulnerabilidad, cierto es que dentro de estas personas con vulnerabilidad se encuentran integradas las personas con discapacidad adultas mayores. Entonces, ¿se tendría o no se tendría que hacer consulta? Hasta este momento no hemos encontrado algún criterio en el caso en específico que nos dé luz respecto a si estamos obligados o no a realizar una consulta. Perdón, diputada, adelante. Perdón, yo siento que aquí en este caso no es necesario la consulta porque la propia iniciativa habla de violencia familiar agravada en adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Y tanto la ley como la Suprema Corte de Justicia ya se han manifestado al respecto. Es decir, no todos los adultos mayores son sujetos del mismo y no solamente es la discapacidad una de las cuestiones que pueden dejar en vulnerabilidad a un adulto mayor. O sea, es decir, yo creo que sería sujeto de esa consulta si todo el razonamiento de la Corte y de la propia ley, de la legislación en la materia, nos hablara de que la vulnerabilidad solo se concentra en el tema de discapacidad. La discapacidad es uno de los componentes o una de las razones que puede hacer a un adulto mayor vulnerable, pero no lo son todos. O sea, por ejemplo, está claramente ahí establecido el tema de desamparo, marginación o sujetos a maltrato, que eso, por ejemplo, ya es parte también inclusive de otro tratamiento, ¿no? Que ejerzan la patria potestad. Entonces, me parece a mí, yo ahí sí diferiría con usted y me iría en el sentido de la propuesta de dictamen que usted nos presentó, en el sentido positivo, por las razones ya dadas tanto por la Corte como por la legislación. Adelante, diputado. La redacción en donde se le agrega al 193 en la parte final, o persona mayor en situación de vulnerabilidad. Así es como quieren que quede claro la reforma. A mí, como es materia penal y el artículo 16 constitucional habla mucho del pena nula en pena sin el eje, a mí me parece que esa situación de vulnerabilidad daría lugar a que se quedaran impunes muchas conductas de maltrato a los adultos mayores, porque imponen al denunciante o al adulto mayor en situación de vulnerabilidad el acreditar, conforme a la presunción de inocencia, acreditar que es vulnerable o no es vulnerable. Yo me decantaría más por una redacción no de 60 años, porque la iniciativa como fue presentada ahí hablan de adultos mayores de 60 años para arriba, pero a lo mejor sí de 65 y de 70, porque ahí ya no habría una carga procesal de probar si eres vulnerable o no. Y si se queda así la vulnerabilidad, tiene razón ahí la diputada Bujandas, pero puede ser
que esas situaciones de vulnerabilidad también haya incapacitados, y con la interpretación que hace la Corte, que siempre se debe interpretar en pro persona, o sea, todo lo que favorezca. Si con uno que haya en situación de incapacidad, a lo mejor ya nos obligan a la consulta. Ejemplo, el ejemplo típico que todos en los tiempos modernos, todos los tratadistas y en la escuela nos lo dicen. Por ejemplo, los millonarios Ramírez, que son los dueños de Cinemark, de los cines, el abuelo fue asesinado por el nieto. O sea, le hacía mucha violencia. Pero ¿quién iba a pensar que ese señor podía ser sujeto de violencia familiar? O sea, y lo asesina para heredar. Y lo descubren muchos meses después. Creo que hasta la fecha está en la cárcel. Pero a mí me parece que la redacción, salvo el comité técnico, de situación de vulnerabilidad, entraría muchos casos en impunidad. Pero si le ponemos del adulto mayor a partir de los 65, 70 años, ya sería menos la carga probatoria. Es una sugerencia. Yo cuando lo estaba leyendo, la iniciativa, aquí hablan de 60 años en la propuesta del diputado Mario Vázquez, pero pues 60 años todavía hay mucha actividad económica y mucha actividad de las personas. Ese sería el comentario de un servidor. Bueno, yo insistiría de verdad en el proyecto de dictamen que hizo usted mismo, licenciado Trejo, en el por qué, si bien puede ser objeto de consulta, usted mismo argumenta en el propio dictamen, por qué no se trataría del mismo, y son los argumentos que acabo de mencionar. Pues es decir, la propuesta, hay que recordar que el derecho penal es taxativo, es decir, tiene que ser exactamente aplicable. Y en ese exactamente aplicable estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad, y ahí están ya descritas. O sea, entiendo que una de las que pueden ser aquí es, mire, por ejemplo, efectos adversos causados por factores biopsicológicos, naturales, económicos, culturales o sociales. Cuarto, en el 4 también, adultos mayores en situación de desamparo, maltrato, abandono, incapacidad legal, de nutrición, explotación en cualquiera de sus modalidades, marginación, pobreza alimentaria o que ejerzan la patria potestad, careciendo de los medios necesarios para la subsistencia y cumplimiento de las mismas. Y luego, como otra fracción es la quinta, las que se encuentran en situación de discapacidad. Entiendo que es importante para usted como secretario técnico mencionarlo, lo del tema de consulta, pero ya lo habíamos hecho desde la otra sesión, creo yo. Y ahorita era necesario, yo creo, establecer si es tema de consulta o no. Desde mi perspectiva, la discapacidad aquí es una de las muchas circunstancias que ponen a un adulto mayor en situación de vulnerabilidad, no la única. O sea, si yo tuviera una iniciativa que dice agravar el delito cuando se trate de adultos mayor en lugar de en situación de vulnerabilidad, en situación de discapacidad, estaría totalmente de acuerdo con usted. Pero me parece que tratándose de esta situación es distinto, o sea, porque lo importante aquí o la palabra clave es vulnerabilidad. Sí, efectivamente, y en la descripción de la misma se establecen muchas circunstancias y razones por las cuales se puede ser sujetas a ella, no solamente la discapacidad. Inclusive usted pudiera tener un adulto mayor con discapacidad, con los recursos económicos y con la familia que no esté en situación de vulnerabilidad. No sé si me estoy dando a entender. El punto clave es la vulnerabilidad. O sea, ¿qué pasa con, lo pongo de ejemplo, mi abuelito en paz descanse? O sea, al final de su vida sí tuvo un tema de discapacidad, pero tenía dinero, tenía familia, nunca estuvo en situación de vulnerabilidad o en desamparo. Entonces, me parece que no todos los adultos, o sea, insisto, si la redacción del tipo penal fuera que se agravaran las penas de violencia familiar tratándose de adultos mayores con discapacidad, entonces sí, o de personas con discapacidad, estoy totalmente de acuerdo con usted, y la palabra clave sería discapacidad. Pero me parece que aquí dentro de la vulnerabilidad ni siquiera son todos los que tienen discapacidad.
Esa sería mi opinión. No sé si alguno desea hacer un comentario. O sea, yo estoy de acuerdo en eso. El problema aquí, sinceramente no traigo ahorita la tesis que señala eso. Es verdad que dentro del concepto de vulnerabilidad abarca muchas situaciones, pero en ese concepto de vulnerabilidad puede abarcar una o dos o tres o más personas que la discapacidad le da esa adjetivo de vulnerable. Y en virtud de que con uno que solo dé, entonces ya se hace aplicable este artículo 4.3, pienso. O sea, es verdad de que no necesariamente alguien que sea vulnerable es incapaz, pero sí cualquier incapaz está en situación de vulnerabilidad. Y en ese sentido, esta convención internacional obliga a la consulta. Por eso proponía que en lugar de que diga un mayor sufriendo, como está aquí, en situación de vulnerabilidad, por eso yo decía un mayor de edad de 70 años para arriba, porque alguien que no sufra violencia familiar, pues nunca va a presentar una denuncia. Bueno, ahí sí, yo insisto, me parece, entiendo lo que usted comenta, pero que hay de, incluso su gobierno considera, digo, nuestro gobierno federal considera adultos mayores a partir de los 65 años. Entonces, estaríamos dejando situación de vulnerabilidad quizás a personas por esos 5 años. Entonces, y ahora otra cosa, o sea, yo le diría, mi abuelo se murió a los 92 jalando, sí, con tu discapacidad. O sea, es que insisto, no todos los casos, o sea, la discapacidad es uno de los componentes de la vulnerabilidad. Y por eso me parece que el espíritu del autor se concentra en esa parte en específica. No, la iniciativa no dice a los adultos mayores en situación de desamparo, maltrato, abandono, incapacidad legal de nutrición, o discapacidad. Habla de persona de vulnerabilidad, porque ya la propia ley lo describe. Adelante, secretario. Gracias, Me diputada. hago muchas bolas con este botón, perdone. Gracias. Sí, yo quisiera hacer uso de la palabra, presidenta, si es posible. Perdón, amigos, estoy medio bruta yo con estos micrófonos. Claro que sí, con mucho gusto. Si gustas, Carlos, hablaría el secretario técnico y luego con mucho gusto, si gustas, tomar el uso de la voz. Bueno, entonces, con permiso de la comisión. Entonces, según entiendo, diputado, está de acuerdo con el raciocinio que está haciendo la diputada Bujanda. Sin embargo, la distinción es de que probablemente sea más conveniente dejarlo en adulto mayor, quitando esa carga probatoria de situación de vulnerabilidad. ¿Es correcto, diputado? Es correcto. Entonces, el debate se centraría en si se integra o no a esta disposición la situación de vulnerabilidad. Pero entonces estaría de acuerdo en no someter a consulta como lo está razonando la diputada. Ok. ¿Es cuánto, diputada? Nomás quería aclarar esta situación. O sea, ya no nos obligaría. No se preocupe, licenciado. Adelante, diputado Olson, por favor. A ver, sí, es lo que yo quería. Tengo dos temas. Uno, clarificar lo que decía el diputado Castrejón. Lo que entiendo es que el diputado Castrejón quiere dejar simplemente por el hecho de ser persona adulto mayor sin que sea una cuestión de vulnerabilidad. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda, que no tiene que ver con este tema, yo nomás quería hacer una pregunta, una consulta, espero no ser inoportuno, pero ¿qué pasaría con aquellos adultos mayores que dejaron en abandono a los hijos y una vez por el hecho de ser adultos mayores o en estado de vulnerabilidad reclamaran una pensión o un cuidado cuando toda su vida dejaron en abandono a los hijos? Entonces son dos temas. Era clarificar el tema de Castrejón y esta consulta que estoy haciendo.
Es todo. Gracias, diputado Olson. Si el coordinador de dictamen nos pudiera ayudar a aportar luces, por favor. Estaba tratando de clarificar la pregunta que hacía el diputado Olson aquí con el secretario técnico. Entiendo o podemos entender que la pregunta va encaminada a aquellos adultos mayores que antes de serlo dejaron en estado de abandono a sus hijos. Y hoy que entran en este rango etario, pues, pudiesen pretender, pues, reclamar una pensión alimenticia a sus descendientes. Bien, lo que pasa es que me parece que no es el caso que estamos planteando en este momento. No entraría, pues, esta situación en la reforma que se pretende. Creo que es un tema aparte. Salvo. Una pregunta, como se trata, hasta donde tengo entendido, la violencia familiar se persigue de oficio, ¿no? Sí. Entonces, digo, lo comento por lo siguiente, porque con lo que comentaba el diputado Olson, me parece una situación muy de la vida real, ¿no? O sea, es difícil a lo mejor que las hijas, los hijos, digo, que los padres denuncien a las hijas o a los hijos, incluso cuando los maltrataron o algo, por un tema de amor, de afecto, etcétera. Aquí lo que nos permite, creo yo, es que estando dentro del tipo penal de violencia familiar, se persigue de oficios, es decir, no por querella. ¿Qué pasa si yo soy la vecina y me doy cuenta? ¿Sí me explico? Y eso es mucho de los casos, soy el enfermero, soy el médico y me doy cuenta que cuando llego a cuidar a la persona, caray, pues si anoche no lo dejé con moretones y ahora que vengo en la mañana ya el adulto mayor lo está. Entonces, para mí, por eso yo sí insistiría en el tema de vulnerabilidad, porque me parece apelando a la taxatividad del derecho penal, o sea, es decir, no todo adulto mayor per se se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Creo que para ello la ley describe cuáles son. Para mí, yo me inclinaría en votar a favor de cómo está formulada la iniciativa al respecto de si agravar la violencia familiar tratándose de personas mayores en situación de vulnerabilidad. O sea, es decir, no abres la puerta, o sea, es que tenemos que tener cuidado de cuando el tipo penal no es tan taxativo, o yo les diría, cuando la ley es un principio general del derecho, cuando la ley es lo suficientemente clara, no hay necesidad de interpretación. Y entonces lo que tenemos que buscar es que el juzgador no tenga necesidad de interpretación o el Ministerio Público. O sea, entonces, al dejarlo abierto con nada más adulto mayor, pues igual a mí me cae de la chingada, Alfredo, perdonen el francés, y digo, lo voy a denunciar, no más por pura molestarlo. Y claramente el profe Alfredo y la maestra Leti no están en situación de vulnerabilidad. Sí me estoy dando a entender, o sea, el derecho penal por eso tiene esos principios. Por eso el derecho penal tiene estos principios y por eso creo yo que la iniciativa, si volvemos al espíritu de la misma, se va a ella. Ahora, creo que nos estamos saliendo del debate, porque lo que usted nos consultaba desde la vez pasada, licenciado, tiene usted razón, era ver si era o no objeto de consulta. Desde mi perspectiva personal, yo acabo de dar mi opinión, yo creo que no. ¿Por qué? Porque creo que lo que el tipo penal claramente está manifestando es, insisto, personas mayores en situación de vulnerabilidad. Y cuando nosotros nos vamos al cuerpo normativo, resulta ser que la vulnerabilidad no solo es la discapacidad, sino que es otra serie de componentes. Por eso creo que no necesariamente es sujeto de consulta, que creo que es ahí donde estamos atorados. O sea, creo que todos estamos de acuerdo en agravar la violencia familiar cuando se trata de adultos mayores que los estén maltratando, pero aquí la situación sería quiénes de esos adultos mayores para evitar también un uso faccioso del Código Penal. Adelante, licenciado Trejo. El diputado está. Yo pensé, perdóname, pensé que estaba levantando la mano. No, bueno, yo. Adelante. Sí. Yo lo que insisto
Mi propuesta es para que haya una mayor protección al adulto mayor, porque, por ejemplo, como se quedaría, diría, o persona mayor en situación de vulnerabilidad. O sea, primero, ¿dónde va a estar una de las ventanas de la impunidad? O sea, ¿quién es persona mayor? La iniciativa, que sería la exposición de motivos en el decreto, aquí dice que es uno de mayor de 60 años y efectivamente el gobierno federal dice que son 65 años. Ahí hay una contradicción en qué se considera por adulto mayor. La vulnerabilidad incluye y la incapacidad, y si hay incapacidad se tiene obligación a la consulta. Por eso yo estoy diciendo que debería de ser una persona mayor de 65 años. Finalmente lo que se pretende proteger es a los niños y a los viejitos, ¿no? Que es lo que siempre se procura salvar, a los niños y a los viejitos. Y aquí se abre la puerta. Yo estoy de acuerdo, o sea, todo lo que sea para proteger al adulto mayor, estoy de acuerdo. A mí lo que me parece que el decir situación de vulnerabilidad nos lleva a hacer la consulta, porque la interpretación debe ser más amplia cuando beneficia a las personas, la interpretación de los tratados internacionales. Y con una sola persona que se considere incapaz y por eso ya vulnerable, nos lleva a la consulta. Y si le ponemos la edad 60, 65, lo que definan, ya no nos lleva a la obligatoriedad de la consulta. Y la otra es que hay personas que no están en situación de vulnerabilidad, pero que son sujetos de violencia familiar. Por eso ponía el ejemplo del señor Ramírez, de los dueños de Cinemex. O sea, era un señor igual, o sea, ya muy grande, con mucha fortuna, con todas las comodidades, y estaba oculto que le hacía mucha violencia familiar el nieto, porque no le daba todo el dinero que él le pedía, pero era sujeto a una violencia familiar. Y lo otro, que sí es verdad, no tiene relación con el tema que decía Carlos, pues para que haya la violencia familiar se necesita estar en contacto con la familia. Y si ese señor nunca estuvo en contacto con la familia, pues no se va a dar el delito. Y al no darse el delito básico, pues tampoco se va a dar el agravante, porque si siempre los ha tenido abandonados, es difícil que se dé el delito de violencia familiar. Okay. Creo que ya estamos dando vueltas sobre lo mismo, estamos discutiendo las mismas cosas. Yo creo que la Corte ya determinó, a diferencia de niñas, niños y adolescentes, que no todos los adultos mayores son vulnerables y estableció en qué casos sí lo son. Entonces, en ese sentido, me parece que ya la Corte y la ley se ha manifestado. Esa es mi opinión. Yo respeto la suya, diputado. Entonces, yo sugeriría que hiciéramos votación para saber si votamos para que el dictamen se realice como está presentado en la iniciativa, es decir, que exista un agravante, que insisto, también hay que recordar, el delito de violencia familiar como tal ya está. Es decir, si hay una persona adulto mayor ahorita, lo que usted ya estaba comentando, genérico, que sea objeto de violencia familiar, yo ya puedo ir a denunciarlo. O sea, el espíritu de esta iniciativa es proteger a los adultos mayores que la Corte ya definió que son vulnerables, no a todos. O sea, cuando no se trate de estos que entran en esta categoría, de todas formas el tipo penal genérico los va a seguir protegiendo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, me parece que ya someteríamos a votación. Insisto, quienes estén a favor, como la iniciativa original, que sea personas mayores en situación de vulnerabilidad, favor de manifestarlo. Si quiere, tómenos uno a uno. Van a mandar ahí al grupo de Muy bien. A favor. Disposición de la presidencia. Votemos, sometemos a votación el sentido, ¿verdad? El sentido, sí. El sentido del voto en el asunto 748 es el sentido del voto, todavía no hay dictamen, ¿no? Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. A favor de la propuesta original en situación de vulnerabilidad. Bueno. Un servidor, Óscar Castrejón Rivas,
en abstención porque creo que vulnerabilidad nos obliga a la consulta. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. A favor de la propuesta original. Muy bien. Diputado Carlos Alberto Olson San Vicente. Carlos Alfredo, a favor de la propuesta. Una disculpa, Carlos, una disculpa. Carlos Alfredo Olson San Vicente, sí es cierto. Informo a la presidencia que la votación fue de la siguiente forma: 3 votos a favor del sentido y una abstención de los diputados presentes de la comisión. Yo lo dejo para el anecdotario, que eso creo que lo había platicado con el diputado, digo, con el licenciado Trejo. A mí me parece este caso me parece muy parecido. Invitaría también al cuerpo técnico, si puede mandarnos material o algo, a cómo estaba antes el tipo penal de feminicidio. Es decir, hablaba de la muerte de una mujer. Entonces, si nosotros dejáramos simplemente en violencia familiar genéricamente por ser adulto mayor, me parece que podría ser declarado inconstitucional. Esa es mi opinión, pero puedo estar completamente equivocado. Quería dejar ese comentario. Sí. Con su permiso, Presidenta. En ese sentido, la sentencia que vino a modificar el sentido del feminicidio fue de una persona que iba manejando y de repente atropella a 4 personas, entre ellos iba una mujer. Cuando le dictan sentencia homicidio agravado por haber matado a una mujer, porque el Código Penal establecía que comete el delito de feminicidio la persona que priva de la vida a una mujer, nada más. Entonces ahí fue donde la Corte nos señaló que estábamos cayendo en una inconstitucionalidad porque no podíamos nada más decir que era una mujer. O sea, es una característica sospechosa. No para una aclaración. Categoría, perdón. No, o sea, a lo mejor no he sido elocuente, pues no me he explicado. O sea, yo estoy de acuerdo en proteger a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Lo que digo es que como hay vulnerables, hay discapacitados, yo creo que sí opera ahí la consulta, es lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo he tratado de decidir. Perdóname, diputado, sí. Yo entendía. Discúlpame, es que yo entendía que usted lo que pedía era nada más por adulto mayor, entonces yo dije, no, nos vamos a hablar madre. Perdón, pero bueno, ya finalmente tenemos el sentido del voto. Si le parece a usted bien, sí. Ahora sí, licenciado, arránquese como los meros machos con el 500, no, José Crean, aquí estamos en contra del machismo, arránquese como los meros buenos mariachis en el asunto 525. El asunto 525, en este problema planteado por el iniciador, establece que México ocupa el primer lugar en cometer abuso sexual en contra de menores, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. De lo anterior se desprende que el abuso sexual infantil se vuelve un grave problema de salud pública. En gran parte de los casos interfiere que el adecuado desarrollo de la víctima que sufre los daños y repercute negativamente en su estado físico y psicológico, por lo que propone reformar el artículo 91 bis, el 180, así como adicionar un capítulo 8 con sus artículos 180 ter, cuarter, quinto, sextos y séptimos al título 5 del Código Penal, para tipificar el delito de pederastía. De acuerdo a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 47, fracción tercero, se establece la obligación por parte de las autoridades federales, estatales y municipales a tomar medidas para prevenir y sancionar casos como la trata de menores de 18, abusos sexuales, protección sexual infantil y otras conductas punibles. Asimismo, nuestra Carta Magna, en el artículo 4, establece la obligación del Estado de que todas las actuaciones sean en favor de las niñas, niños y adolescentes, deberán estar bajo el principio de la el interés superior del menor. Desde todas las reformas de derechos humanos, los criterios de la Suprema Corte han establecido que tienen que ser, o sea, siempre garantizar un interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Que de ahí que en todo momento se deben expedir normas que garanticen el interés superior del menor. Con esta iniciativa se pretende tipificar el delito de pederastía y de acuerdo a los fundamentos antes mencionados, la propuesta de solución al problema planteado
por las y por los legisladores sí resultaría viable, pero no de la manera en que se encuentra planteada por los iniciadores, en razón de lo siguiente. Actualmente en el Código Penal para el Estado se encuentran los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual. En este título, perdón, se encuentran la violación, el abuso sexual, el hostigamiento sexual, el acoso sexual y el estupro. En estos delitos viene considerado cuando se realizan a menores de edad o con personas que no tienen la capacidad para entender el hecho punible y agravado. Ajá. Entonces, lo que estamos aquí proponiendo, el área técnica, es que se cambie el bien jurídico tutelado y se cambie, o sea, y se incluya dentro de los delitos contra la evaluación o desarrollo de la personalidad, que sería el título sexto. Esto, ¿por qué? Porque el desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes y de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho es un interés digno que está lleno de contenido, y esto implica la oportunidad de formarse física, mental y emocional. El desarrollo psíquico-físico de las niñas, niños y adolescentes es algo mucho más importante y lleno de contenido que la moral y las buenas costumbres, y eso es absolutamente evidente, pues al considerar que el bien jurídico protegido es el desarrollo de la personalidad, se engloban las dimensiones psíquicos, físicas de la víctima, no solo en el momento de los hechos, sino también con una visión a futuro. Esto es que los niños, niñas y adolescentes que son víctimas del pederasta, como lo dice la redacción del artículo, es que aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años derivada de un parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstico, de cualquier índole, ejecute, obligue, induzca o convence a ejecutar cualquier acto sexual con contacto y con o sin su consentimiento. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo de la personalidad, no tanto con el desarrollo sexual del menor, puesto que esto implica que después de que fueron víctimas del delito, su desarrollo se ve interrumpido, tanto física, emocionalmente, psicológicamente. De ahí que esta área técnica la deja a consideración de esta mesa, de incluir un título sexto que sea y incluir la pederastía en los delitos contra la evolución o desarrollo de la personalidad. Es cuanto, no sé si quieres actuar. Yo no sé si los compañeros quieran hacer alguna precisión sobre este tema. Sí. Adelante. Oiga, la pregunta es la siguiente. O sea, la propuesta aquí está dentro del bien jurídico tutelado, tiene que ser la libertad sexual. Está ahorita, así como viene planteada la iniciativa, está planteado dentro de los delitos que tienen que ver en contra de la libertad sexual. Sí. Y la mesa técnica, lo que sugiere es cambiarlo a otro bien jurídico tutelado. Sí, señor. Que serían los delitos contra la evolución o desarrollo de la personalidad. Ok. Pero, o sea, el contenido y todo es igual, nada más lo que quieren es cambiar el bien jurídico tutelado. Yo por último, la pregunta. La diputada, la propuesta esa, lo que señala es que quiere, o sea, no es la palabra técnica correcta, pero quiere acoplar, pues, el Código Federal al Código Estatal. Y dice que en los otros estados de la República ya está. Pero en el Código Federal sí viene como bien jurídico tutelado la libertad sexual. De hecho, no, señor. En el Código Penal Federal viene en los delitos. No, pero es que esa era la pregunta, sí. que ahí dónde viene. Y de hecho, de un estudio comparado, o sea, que se hizo, bueno, ahorita había 8 estados nada más de los 32 que contaban con legislación en relación a la pederastía. El que salió fuera de esto ya fue Veracruz. Veracruz lo derogó de su. En la mayoría de ellos vienen en contra de los delitos de normal desarrollo, digo, del desarrollo de la personalidad, perdón. Y en qué año lo derogó Veracruz? Ay, híjole, no tengo el dato, pues se lo consigo y se lo mando en un mensajito. Bueno. Fue derogado. Hay una sentencia de un amparo directo en Veracruz, porque ellos lo tenían considerado como nosotros tenemos considerado, perdón, ellos lo tenían considerado como nosotros tenemos considerado ahorita el delito de violación a quien realice cópula con o sin consentimiento.
Entonces decía, en ese amparo directo, dijo la Corte que no era viable, o sea, bueno, o sea, el delito no era para todos los menores de edad, sino nada más de los 14 a menores de 18, puesto que... La violación por equiparación. Sí, era como una violación por equiparación, pero así lo tenía redactado y ellos lo tenían como delito de pederastía. Yo no sé si por eso lo derogaron. Haga de cuenta, así como viene la relación de violación, así lo tenían ellos considerado. Entonces la Corte les dijo que no podía ser violación agravada por hacer menores de edad, puesto que la persona que violó a la muchachita, él tenía 18 años y ella tenía 15. Entonces le dijo la Corte, no, lo que pasa es que en este tipo de delitos, y como viene planteada la pederastía en Veracruz, de 14 a menores de 18, se considera que ya tienen una mentalidad como para consentir el acto. Entonces no se puede considerar una violación agravada en contra de una menor de 18 y mayor de 14. Pero hicieron ahí una modificación y asimismo viene también en la Convención para Convención de los Derechos de los Niños, en donde dice, en algunas recomendaciones que he emitido, que si quieres se las mando, en donde dice que los niños menores de 18, pero mayores de 14, se les debe garantizar el derecho a la libertad sexual. Si no, pues le agradezco si me des información de cuándo se reformó. Es que el anterior gobernador es el que estuvo involucrado en el caso de Lidia Cacho, no sé si lo recuerdo. Pero a mí la propuesta se me hace buena, la que hace la diputada, y de hecho pues ya está en otros 8 estados de la República y en el Código Federal. Yo no sabía que ustedes lo iban a cambiar del bien jurídico tutelar, pero dicen que así está en el federal, ¿verdad? Porque yo no tuve la precaución de checar eso. Muchas gracias por disipar las dudas. Licenciado Trejo, ¿usted gustaba hacer uso de la voz? Adelante, por favor. Sí, para dos cuestiones. La primera, aclarar, diputado, en lo general estamos haciendo esta propuesta, es decir, variar el bien jurídico que se pretende tutelar. Porque, pues, para no ir a vulnerar aquel principio, ¿no? Non bis in idem, es decir, desde la vertiente de la doble fundamentación. Entonces, en esta vertiente no irlo a vulnerar, o en su defecto, si ustedes determinarían que fuera en este catálogo de delitos contra la libertad sexual, tendríamos que reestructurar para no vulnerar este principio en esa vertiente, tendríamos que reestructurar todos los delitos de violación, abuso, acoso, bla, 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 si quisieran que fuera aquí. Entonces, por eso la propuesta de mi compañero es de que en lo general, nada más nos vamos a otro bien jurídico e incluso concursarían, ¿no? Ese es un punto, diputado. El siguiente, en lo particular, ya sería cuestión nada más de que si ustedes consideran que nos fuéramos por esta vertiente de un nuevo bien jurídico, un bien jurídico distinto al que se propone en la iniciativa, desarrollaríamos el proyecto similar a como lo tienen ahorita, es decir, haríamos algunas variaciones, correríamos un test de proporcionalidad para ver la pena, haríamos ejercicios de concurso para presentarles a ustedes, graficarles cuáles serían las probables penas a imponer cuando se diera una violación y pederastía, acoso y pederastía, y que ustedes tuvieran todo este panorama desde una perspectiva proporcional. También, evidentemente, hay unos verbos que variarían por cuestión de este ajuste, ¿no? Como por ejemplo el ciberacoso. Pues, ¿cuál es el ciberacoso? No tendríamos que definir ese tipo de situaciones. Entonces, por eso, en lo general sería esta cuestión. En lo particular, se lo expondríamos al momento de proyectarle el dictamen. Licenciado Trejo, perdón. Yo quisiera entender bien, entiendo que de ponerlo como plantea la iniciativa, tendrían que reestructurarse prácticamente el catálogo de delitos sexuales que ya tenemos actualmente, e inclusive una de las principales agravantes que es un acto sexual con un menor de 14 años, tanto en abuso sexual, y en violación y demás delitos. Entonces, yo quisiera preguntarle, y entiendo esta parte de la reestructura,
quisiera preguntarle, cambiándolo, si vi que está en el Código Penal Federal y en otras 8 entidades, a mí me pareció buena la propuesta. ¿Qué cambios existirían para la víctima? O sea, ¿qué más, además de su libertad sexual? Que entiendo que la disposición, la libertad sexual es la que está protegida en otro catálogo, al cambiarse al desarrollo de la personalidad, que cubre este aspecto para la víctima. Bueno, esto implica, o sea, la oportunidad de formarse física, mental, emocionalmente, o sea, y socialmente en condiciones de igualdad. O sea, esto quiere decir que para, o sea, la víctima, o sea, estaría fuera del catálogo que tiene que ver con la violación, hostigamiento, abuso sexual, y se iría a otro tipo de delitos que tienen que ver más con la formación de la personalidad del menor de edad. Aunado a que en este aspecto sería aplicable para cualquier persona menor de 18 años. ¿Cómo se dice? O sea, un delito, como no sucede en la violación, que en la violación para una persona no sería agravado, o sea, si fuera, 15 o 16. si tiene 15 o 16 años. Entonces, pues consideramos que, o sea, como este es pues un delito que muy pocas veces, o sea, se tipifican, bueno, que no está casi tipificado en ningún estado de la República y que tiene que ver con esa relación de confianza, de subordinación, todo. O sea, entonces sí consideramos que tiene que ver con la personalidad del menor, puesto que está dentro de su desarrollo, o sea, no sé si me explico, que tiene que ver con del desarrollo desde, pues, ay, ¿cómo? Pluriofensivo. ¿Es puro qué? Pluriofensivo. Pluriofensivo. Sí, Adelante, gracias, licenciado. diputada. Sí, digo, está íntimamente relacionado con el desarrollo psicoemocional de la persona menor de 18 años, no solamente con su libertad sexual. Es decir, en este caso se consideraría como pluriofensivo, porque a la par de que lesiona su libertad sexual, es decir, el decidir con quién, cómo, cuándo y dónde llevar a cabo esta actividad, a la par, al ser una persona menor de 18 años, se considera, de acuerdo a la ley general y la convención, que está lesionando el desarrollo psicoemocional de la persona. Y reitero, o como ya lo hemos mencionado en otras reuniones en la comisión, pues estamos frente a este tipo de delitos en donde se sancionan, donde se lesionan varios bienes jurídicos. Sin embargo, desde esta perspectiva, reiteramos que nos inclinamos o decantamos para no generar una probable vulneración a este principio, que se tutele a los ojos de la evolución de la persona menor de edad y no nos concentremos en los delitos de índole sexual. Oiga, Trejo, es el tipo penal, los elementos del tipo penal en el Código Penal Federal y en los otros 8 estados de la República es igualito. Yo no hice el comparativo, pero... No es igual, señor. No es igual. No le digo que Veracruz lo tenía considerado como si fuera al que realice cópula con persona, o sea, ¿sí me explico? O sea, como si fuera, como viene redactado la violación. O sea, la redacción no. Esta redacción es la redacción de la iniciadora, es la más, pues es casi igual al Código Penal Federal, señor. Es casi igual, pero no es igual. No, porque considera otro tipo de cuestiones la iniciadora, como son cometidos en persona, ¿verdad? Quien no tenga capacidad, estos no, sí. Por efecto determinado y ocasionado, libre desarrollo de la víctima, se deberán solicitar los dictámenes necesarios. O sea, hay cuestiones que están todavía más, que tienen más alcance dentro de la redacción de la iniciadora. Mire, el Código Penal Federal, señor.
Delito contra el desarrollo. Ahí se lo voy a leer, la redacción. Dice, se aplicará de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2.250 a quien se aproveche de la confianza. Toda esa redacción es igual, en derivada de su parentesco, en cualquier grado, tutela, curatela, guarda y custodia. Digo, todo el primer párrafo de la iniciativa es igual que como está establecido en el Código Penal. Lo que agrega aquí la iniciadora es en el sentido de, para efecto de determinar el daño ocasionado al libre desarrollo de la personalidad de la víctima, se deberán solicitar los dictámenes necesarios para conocer su afectación. En caso de incumplimiento de la presente disposición por parte del Ministerio Público, este será sancionado a los términos del presente código y la legislación aplicable. En los casos en que el sentenciado se niegue o no pueda garantizar la atención médica, psicológica o de la especialidad que requiera, el Estado deberá proporcionar esos servicios a la víctima. ¿Esto agrega la iniciadora, señor? Simple. Hacemos un ejercicio de derecho comparado. Adelante, licenciado. Gracias, diputada. Si ustedes deciden, podrían tomar la determinación de instruir en cuál de las dos vertientes vamos a trabajar, ya sea en los de índole sexual, la libertad sexual o el desarrollo de la persona, o la evolución de la persona. Bueno, en cualquiera de estas dos vertientes, obvio serían proyectos distintos. Por eso, si nos lo permite, diputada, si ustedes se decantan por uno o el otro, nos dan esa indicación y nosotros ahora sí les proyectaríamos con todos estos ejercicios una propuesta. Es que yo tengo una duda con lo que expresó el licenciado Padilla. Se entendía que en el catálogo de delitos sexuales, como lo pide la iniciadora, hay menos protección y usted hacía la sugerencia de cambiarlo de capítulo. O sea, yo más bien quisiera entender bien la diferencia entre uno y otro para poder tener posibilidad de cantar. No sé si me estoy dando a entender. Por eso ahorita les preguntaba los alcances para la víctima, etcétera. Sí. Lo que pasa es que como está ahorita planteada la iniciativa, diputada, bueno, dentro del catálogo que ya tenemos ahorita en los delitos de índole sexual, se encuentran, bueno, lo que es el abuso sexual, el hostigamiento sexual y y el estupro. Entonces, si damos una revisada a la redacción de lo del delito de pederastía, estaríamos cayendo dentro de la misma redacción de la pederastía, dentro de los supuestos que marcan estos tres delitos que les acabo de mencionar. Entonces, para hacer una diferenciación de ellos, puesto que, por ejemplo, el abuso sexual es cuando es una persona menor de 14 años y aquí en el delito de pederastía se está considerando que sea una persona menor de edad. Por eso sería sacarlo no incluirlo como un capítulo 8, sino meterlo en una categoría. ¿Cómo pasa eso? En una categoría en donde pudiéramos incluirlo tal y como viene la iniciativa de la diputada, para no tener que adecuar los delitos que le comento, hacer una modificación en estos delitos cuando se trate de menores de edad. No sé si me expliqué. Yo sinceramente sí necesitaría más información para poder tener una opinión más informada. Dos cuestiones aquí, diputada. La primera, si lo hacemos tal y como lo proporciona la iniciativa, existe la probabilidad de que estemos vulnerando el artículo 23 de la Constitución Federal, donde se encuentra el principio non bis in idem. Es en esta vertiente de dos normas que contemplan la misma conducta. Por eso decíamos que tendríamos que reestructurar todo ese título. Respecto a la segunda cuestión, que es la pregunta que hace la diputada, ¿cuál es el impacto sobre las víctimas, no? ¿Cuál beneficiaría más a las víctimas? Bueno, probablemente, diputada, el colocarlo en un bien jurídico distinto. ¿Por qué? Porque concursaría. Es decir, si se vulnera a una persona menor de 18 años, con independencia del rango etario,
tendríamos que atender al bien jurídico libertad sexual. Es decir, ya sea en la vertiente de violación, violación equiparada por alguna otra cosa, abuso, acoso, hostigamiento. Cualquiera de estas hipótesis. Y obvio, se agrava, sabemos, cuando es una persona menor de edad. Pero aparte, concursaría el delito de pederastía. Es decir, a la persona que vulnere a una persona menor de edad sexualmente tendría penas altas, porque concursaría con este otro delito. Sí, o sea, ahí ahora sí que no nada más se le enjuiciaría por un solo, por delitos que atenten contra la libertad sexual, sino también por delitos que atenten en contra del desarrollo de su personalidad. Yo sí estoy de acuerdo en el planteamiento que hacen ustedes en el desarrollo de la personalidad, pero no sé qué opinan mis compañeros. Perdón lo preguntó en ese, pero pues es que sí, más vale. No, sí, por eso decía, pues si nos van a dar más información para estar más seguros de emitir nuestra opinión y nuestro voto, con lo que usted sugirió, Guillermo, y el licenciado Padilla, de hacer esos comparativos y el por qué debe ser en el desarrollo de la personalidad y no en el del bien jurídico tutelado de la libertad sexual. Sobre todo esta parte que nos dice usted del artículo 23, o sea, de por qué, de todas formas, aunque nosotros quisiéramos incluirlo en el catálogo de delitos que atentan contra la libertad sexual, ¿por qué caeríamos en la inconstitucionalidad? Creo que esa parte es muy importante que la analicemos. No sé si les parezca a ustedes bien, qué opinen compañeras y compañeros de la comisión. ¿Estoy de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Usted también? Carlos, ¿andas por ahí? Perdón, a favor. Ok, entonces, si les parece, analizamos pues como mencionamos y le damos. Pasando al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales. Sí, ¿verdad? Ya, híjole, y tenemos, nada más sí me gustaría, porque de verdad a veces batallamos mucho con el quórum y entiendo que esta comisión toma mucho tiempo, a diferencia de otras que se hacen media hora o algo, pero estamos hablando de cosas bien importantes, el que la raza se vaya a la cárcel o no. O sea, estamos tratando temas de la mayor importancia como pederastía o maltrato de adultos mayores, entonces sí lleva una complejidad jurídica, ética importante, entonces, pues sí pedirles porque ¿cuántos asuntos pendientes traemos, Lick? No, yo lo sé, pero sí traemos una carga muy importante, compañeros. Está por terminar el proceso, el periodo ordinario. Podemos reunirnos vía Zoom. Entiendo de veras que todos tenemos mucha carga y todo, podemos hacerlo por las tardes. Si a ustedes les parece bien, a finales de esta semana volver a tener reunión para poder avanzar lo más que sea posible, porque acuérdense que es definición del sentido y luego después es la aprobación del dictamen. Y sí, son temas de la mayor importancia y relevancia para la sociedad. Entiendo de veras lo tardado que es, pero pues aquí estamos hablando, digo, trabajamos con los bienes jurídicos tutelares más importantes que tenemos como personas, la vida y la libertad. Entonces, pues ya a partir, y luego la salud, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, pues yo creo que es de la mayor importancia, y bueno, pues no sé si alguien más tenga un asunto general a tratar. Bueno, pues si no es el caso, siendo las 13 horas con 51 minutos, les agradezco muchísimo su presencia a esta comisión. Siempre es un placer poder trabajar con un equipo y un cuerpo técnico también preparado. Gracias también a mis asesoras, son extraordinarias, a todos los asesores, son extraordinarios. Gracias por todo lo que nos apoyen. Y pues pendientes esta semana para volver a sesionar, compañeros, y la siguiente también, porque acuérdense que ya cerramos el ordinario el lunes. El lunes es 30 de mayo. Gracias.